Bien, muy buenas tardes, buenas noches, iba a decir, buenas tardes a todos. Gracias por prestar esta casita siempre para que la palabra de Dios se comparta. Gracias a ustedes por estar aquí también. Y, y pues a las personas que se van conectando, pues también recuerden que este mensaje se sube a YouTube y después tenemos la posibilidad de compartirlo con nuestros contactos. Este mes está hablando este mes va a estar hablando de las promesas de Dios y hay un elemento que es sumamente importante para poder alcanzar una promesa. ¿Cuál podría usted, Silvia, decirme qué es para poder alcanzar una promesa de Dios? Algún elemento importante que se requiera. Que usted diga, sin eso, definitivamente no puedo conseguir algo que Dios quiera para mí. ¿Serle fiel? Ser fiel a Dios, sí. A ver, Estuardo, Reconocerlo como único salvador. reconocerlo como nuestro Salvador, sí. A ver, Delmi, algo que tú creas que necesitamos para poder alcanzar algo que Dios ha prometido darnos. Acercarnos. Una cercanía, una relación, ¿verdad? Una cercanía. Tony, Sí, estar más empapado de la palabra de Dios, pienso yo. conocer de su palabra, estar, Y sí, tener también, también mucha salud. Sin la salud no vamos a poder estar con él. sí, Pienso también yo. podría ser. Sin embargo, hay un elemento que es bastante importante para alcanzar las promesas de Dios. Y Sandri, ¿cuál tú dirías que es? Igual, buscarlo a él, primeramente. Buscar de Dios. La- Honrarlo. honrarlo, también podría ser. Todas esas cosas que ustedes mencionaron son muy buenas, son muy necesarias, pero una primordial es la fe. De hecho, en Hebreos 11 dice que la fe es dar por hecho algo que no ha sucedido, es la convicción de algo que va a pasar. Es Y que sin creer que, fe, Dios ujú, nos va a responder. sí, y que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo podría estar conociendo mucho de la Biblia, pretender estar cerca de Él, serle fiel aparentemente, pero si no le creo, pues como que por gusto, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo que le decía a mis hijos cuando eran pequeños, que orábamos siempre, pues desde pequeños les he enseñado a orar en la noche antes de acostarnos, pero después se quedaban con un poquito de miedo a la oscuridad. Le decía, bueno, ¿estás creyendo que Dios te cuida o no lo crees? Porque si no lo crees, ¿para qué le estás pidiendo que te cuide? Cree que Él te va a cuidar, cree que Él te va a proteger y no va a haber ninguna oscuridad que te tiene que dar miedo, porque Dios está contigo. ¿Y por qué está contigo? Porque lo crees. Entonces la fe es muy importante, por eso sin fe es imposible agradar a Dios. No importa que yo predique mucho, lea mucho la Biblia, me la sepa de memoria y haga cosas muy buenas, pero no tengo fe, no voy a agradar a Dios con nada de lo que haga, porque sin fe es imposible. Tenemos que vivir, de hecho, dice la Biblia que todo lo que hagamos, todo tiene que ser por fe, ¿ya? Ahora, hay un pasaje bastante curioso que habla de la fe y Jesús explicándoles algo a sus discípulos. Y vamos a ir a Lucas 17. Ya está. Lucas 17, versículo 3, y lo voy a poner a los que están viendo el mensaje, se los voy a compartir, y los demás se los voy a leer. Y ustedes créanme que así dice. Está en Lucas 17, 3 al 5, y voy a leer la nueva Biblia viva, es una versión. Yo utilizo diferentes versiones porque algunas lo explican un poquito más que otras. Dice, así que tengan cuidado. Y esto le está hablando Jesús a sus discípulos. Le dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si en un día peca 7 veces contra ti y 7 veces regresa y a decirte, me arrepiento, perdónalo. Luego los apóstoles le dijeron, haz que nuestra fe aumente. ¿En qué momento vienen los discípulos a hablarle de fe? No le vinieron a decir, haz que nuestra fe aumente porque vimos cómo detuviste la tormenta, o porque vimos cómo resucitaste a un muerto, o porque vimos cómo un ciego recobró la vista cuando tú pusiste tus manos sobre él. No le pidieron fe para eso. Yo no sé, pues, pero si yo estuviera con alguien y ese alguien hace algo impresionante, le diría, enséñame a hacer eso, ¿verdad? Pero los discípulos no le dijeron, danos fe para poder darle la orden al viento y que se detenga como tú lo haces. O danos fe para poder decirle
a alguien lanza la red y que la creación te escuche y todos los pescaditos vengan todos los peces vengan y se metan en la red, sino que le vienen y le dicen, aumenta nuestra fe cuando Jesús les habla de perdonar. Y si alguien viene y se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti 7 veces, pero las 7 veces te dice, perdóname, perdónalo. Ay, no, aumentarme la fe, porque yo me imagino que eso no lo escribieron, pero porque yo cuando aquel me falla, a mí me dan ganas de ahorcarlo, no de andarlo perdonando. Entonces, le dice, aumenta nuestra fe. Ellos no le pidieron fe para algo, eh, 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 para hacer algún milagro. Ellos le pidieron fe a la hora de entender que se necesita aprender a perdonar a la gente. Ellos se dan cuenta que con la forma en que ellos tenían el concepto de una discusión o una confrontación o una pelea con alguien, iban a necesitar fe también para eso, para poder perdonar. Hay personas que dicen, no, es que viera, yo no puedo perdonar. No es que no puedas, no quieres perdonar. A veces nos sugestionamos en que no puedo perdonar a alguien por lo que me hizo. No, no es que uno no pueda, uno no quiere. No importa lo que haya sucedido, por fuerte o feo que haya estado la situación, uno a veces se encierra en no perdonar. Y la falta de perdón simplemente, como decía alguien por ahí, son cucharadas de veneno que yo me tomo esperando que le haga mal a la otra persona. Cuando yo no perdono, soy yo quien me estoy dañando. Y aquí vienen ellos y dicen, definitivamente necesitamos fe. La fe es algo que todos ya tenemos. Lo que pasa es de que nos cuesta usarla o todos nacemos con fe, pero no la ponemos en práctica. Y hay fe para cosas muy comunes. Por ejemplo, Tony, vas manejando un vehículo y miras que te estás acercando a la esquina y de repente el semáforo cambia a verde y te da verde. ¿Por qué te pasas de largo? ¿Y por qué no te... Ay, pero si otro se pasa al rojo. No, estás creyendo que del otro lado alguien vio la luz roja y se va a detener. Estás creyendo, estás avanzando por fe de que se puso en verde para vos y vas a pasar sin pena. Entonces, todo lo que hacemos muchas veces implica una cierta medida de fe o cierta clase de fe, en donde creemos por las cosas comunes. Pero hay cosas más impresionantes que se mueven, a las cuales necesita más ejercer la fe, y esa es a la fe que a veces no hemos aprendido a usarla. A veces nos cuesta usar la fe. Ahora les voy a mostrar lo que seguía en lo que leímos, y está ahí adelantito. En Lucas 17:6, siempre en la Nueva Biblia Viva, dice, el Señor le respondió, si la fe que ustedes vienen hablando de perdonar, aumenta nuestra fe entonces. El Señor le responde y dice, si la fe que ustedes tienen fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, saca tus raíces de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Aquí empieza a enfocarse Dios en hablar de la fe. Pero aunque se haya interpretado del tamaño de un grano de mostaza, el grano de mostaza es una de las semillas más chiquititas, es más pequeñita que la jonjolí, para hacerlo en relación, porque tal vez, yo no sé quiénes han visto aquí un grano de mostaza. Ustedes no, pero la ajonjolí sí, ¿verdad? El que viene en las hamburguesas, el pan de hamburguesa o en algunos pan dulce, ponen ajonjolí. La semilla de mostaza es más algo así como la chía. Más chiquitita es la semilla de mostaza. Pero no es, aunque se ha enseñado mucho el tamaño, o sea que tengo que tener fe de ese tamaño y le podría decir a un árbol que se plante en otro lado. Más que el tamaño, me gustó cómo lo explicaba una vez un pastor. Y él decía, imagínate que la semilla de mostaza pudiera hablar, decía. Y viene Jesús y dice, si tú tuvieras fe si tú creyeras en la forma en que un grano de mostaza cree, porque es una semilla muy pequeña y en realidad no es un árbol, pero es una hortaliza que llega tan grande que parece árbol, incluso tan grande que hasta las aves anidan en ella, porque su tamaño llega a ser tan grande que cree que puede crecer tan grande como un árbol, pero es una hortaliza. Entonces decía este pastor, imagínate si el grano de mostaza pudiera hablar, ¿qué nos diría? ¿Tú qué te crees? Si eres una semilla muy chiquita, momentito, no me mires el tamaño, pero yo voy a llegar a ser casi un árbol, solo porque me unieron a las hortalizas, pero yo tendría el derecho de llamarme árbol por el tamaño en el que voy a crecer.
Sí, pero me estás hablando ahorita en tu diminuta existencia, sí, pero yo voy a llegar muy grande, yo voy a llegar muy lejos, yo voy a crecer. Y muchas aves van a anidar en mí y mucha gente se va incluso a cubrir o animalitos van a cubrirse del sol con mi sombra. Entonces decía este pastor, la forma, más que el tamaño, la forma en que el grano de mostaza creería, que a pesar de que es muy pequeño, dice, no, momento, yo voy a llegar muy lejos. Y me gustaba esta forma porque decía, más que el tamaño, Jesús podría estarnos enseñando si tú creyeras como cree ese grano de mostaza. O si tú creyeras, y poniéndolo en un ejemplo diferente, estábamos viendo con mis hijos la vez pasada el tema de Messi. Llegó a ser un gran jugador de fútbol, pero a él no lo querían aceptar en ningún equipo porque era muy chaparrito. Y él tenía un problema, no era chaparrito entre lo normal, sino él tenía un problema de crecimiento. Entonces, él no lo querían en ningún equipo. Pero él se empezó a esforzar y él empezó a entrenar más y hizo todo lo que pudo por superarse. Y hoy, ¿dónde está? Hoy, por solamente prestar su rostro para que salga en un producto X, ya gana millones de dólares solo por su foto. Y no le ponen la foto a la par de cuánto mide, o sea, solo por su foto. No digamos un autógrafo de él. La vez pasada pasó algo similar, no me recuerdo si fue con Cristiano Ronaldo. Vino una persona y le dijo, mira, fírmame esta playera. Y era una mujer que insistía mucho en que por favor le firmara esa playera. Y entonces él dijo, va, está bien, te la voy a firmar, pues, y permitió que los de seguridad la dejaran pasar. Y cuando la estaba firmando le dijo, ¿por qué es tanta tu insistencia? Le dice, porque yo voy a vender esta playera. Y no es porque quiera hacer dinero, lo que pasa es que mi hijo necesita un tratamiento que yo no logro cubrirlo. Y con esto voy a poder cubrir una parte de ese tratamiento. Una firma, una firma iba a valer muchísimos dólares que iban a ayudar a este niño a salir adelante en su enfermedad o en la enfermedad que tenía. Entonces son personas que han llegado a lugares tan importantes que una simple firma puede valer miles de dólares. Incluso cuando mueren, eso se multiplica. Entonces, pero ¿cómo es posible, y regresando a Messi, que llegó tan lejos? Porque él se la creyó, él dijo, no, yo voy a llegar lejos. Estaba viendo ayer y se me fue el nombre, lo tenía hace un momento, de otro jugador también muy importante, que él le prometió a su mamá que le iba a sacar de, de la pobreza en donde estaban, y lo logró. Hay un negrito que él es muy generoso. Creo que es Mbappé, Mbappé. No, No, pero es Mbappé, ¿cómo es? Mbappé. Es Es que es francés. frappé. Mbappé, Mbappé. No, todavía es que Yo, No, le ayudó a mucha gente en su nación. él fue en el Arsenal, si no estoy mal, sí, es como de Nigeria o un país Ajá. por ahí. Sí, sí, sí. Él ha hecho Va, escuelas. son personas que crecieron. El caso también que me impresionó fue de este boxeador mexicano que ya es grande, ya está retirado. No. No, Chávez. mexicano. Julio César Chávez. Lo estaban entrevistando, dice que cuando él también venía de una gran pobreza y miraba que su mamá lavaba ropa ajena y vivían en una chocita. Y él, cuando era niño se acercaba y la abrazaba y le decía, mami, un día te voy a sacar de lavar ropa y un día te voy a comprar una gran casa. Y le decía a la mamá, ay, no, tú no vas a poder, mi hijo. Le decía a la mamá, le decía, no vas a poder. Bien, mami, le dice, no, es que tú eres bien tonto, le decía. Y él, pues él simplemente, la mamá lo amaba, lo apoyaba, pero en sus sueños tan grandes, él decía, la mamá le decía, no. Sin embargo, dice, lo logré ganar muchísimo dinero y le logré comprar una mansión a mi mamá y la logré sacar de esa pobreza. Y dice, todavía ahora me acerco y le digo, ya viste, tú no creías que yo te iba a sacar de lavarropa y que te iba a comprar la casa que te compré. Y le dice, sí, mi hijo, sí es cierto, pero tú sigues siendo muy tonto, le dice. y a veces más por tanto gol. Y le decía, tú sigues siendo muy tonto, le decía. Y lo toman como una broma o algo con gracia. Pero él creció. Y ahora si yo le dijera a Silvia, si usted tuviera la fe que tuvo Julio César Chávez, que en el caso de él, de una gran pobreza, sabía que él iba a poder llegar muy lejos. Algo así ponía este ejemplo este pastor. Si tú creyeras, Estuardo, como el grano de mostaza, que a pesar de su pequeñez, iba a llegar a ser una gran hortaliza. Entonces, yo creo que la fe la necesitamos
explotar, a manera de que sepamos que con la ayuda de Dios podemos llegar muy lejos, que Dios puede hacer cosas verdaderamente grandes. Hay una parte en la Biblia donde dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hay otro versículo que dice que en Dios haremos proezas. Y también la Biblia dice que sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario Que el que se acerca a Él crea que Él... crea que le hay y que Él es galardonador de los que... Esa parte que lee Sandri, seguida a lo que habíamos hablado al principio, dice, porque el que se acerca a Dios primero tiene que creer que le hay, pero otra versión dice que Él existe. Y además que Él da recompensas, dice otra versión, o galardones. Galardonadores dan un premio. Que Él da recompensas a los que le buscan. La recompensa, Dios en su palabra dejó muchos regalos. La vida es un regalo. Un hijo es un regalo. Pero una buena vida no es un regalo. Una buena vida es una recompensa a cambio de algo que hiciste. Un buen hijo no es un regalo. Tener un hijo es un regalo, pero un buen hijo no es un regalo. Un buen hijo va a ser recompensa de algo que se hizo para guiar a ese niño, niña. Entonces, hay cosas que son recompensas. Y dice la Biblia que Dios da recompensas a los que lo buscan, a los que provocan que Dios recompense. Es lo que decía Sandy. Y fíjate que en lo que leíamos, volviendo a esa parte, dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a un árbol que se mueva y el árbol se movería. Veamos el árbol como un problema. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si pusieras a trabajar tu fe como Dios espera, tú le dirías a tu problema cómo se va a solucionar. No andarías preguntándole a Dios, ¿cómo voy a salir de esto? Dios, mira, tengo un problema, mira, no tengo trabajo, mira, no tengo cómo pagar esa deuda, mira, ya me demandaron, mira, me van a quitar el carro, mira esto, mira lo otro, mira, mi hijo está enfermo. No, te voltearías hacia el problema y le dirías, momento, mira, aquí cuidadito, Dios está conmigo. Porque su palabra dice, y ahí donde surge lo que decías vos, conocer de su palabra. Entonces puedes voltearte al problema y decirle, momento, Dios está conmigo. Y su palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue paz. Su palabra dice que por su llaga hemos sido curados nosotros. Así que toda enfermedad fue crucificada junto con él en la cruz. Y entonces empezaríamos a aplicar lo que vamos aprendiendo. Cuando creemos, ya no le hablamos tanto a Dios de nuestros problemas. Cuando creemos, le hablamos a nuestros problemas de quién es nuestro Dios. Y esa es la diferencia. Jesús estaba enseñando que tenemos autoridad delegada. Porque dice, tú le podrías hablar a un árbol, tú le podrías hablar a un problema, tú le podrías hablar a ese hogar que se está desintegrando, tú le podrías hablar a ese hijo metido en drogas y tal vez llegó bien drogado o bien borracho, tirado a su cama y tú puedes llegar a orar por él y las cosas van a empezar a suceder. Les contaba la vez pasada de uno que fue mi líder, que ahora es un pastor y un gran ministro de alabanza, Eric Melgar. Él estaba metido en alcoholismo y en drogadicción y lo cuento porque pues es parte del testimonio que él también ha contado abiertamente. Y él contaba que llegaba a veces a su cama inconsciente. Y la mamá llegaba y le quitaba los zapatos, después lo cubría, le quitaba el cincho para que descansara. Y después se ponía a orar por el hijo. Y se ponía a pedirle a Dios, Él va a ser un gran siervo tuyo, Él va a predicar a las naciones, Él te va a adorar, Él va a llegar muy lejos de tu mano. Y ¡fum! Se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, máxime los que son papás. Los que son papás tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y por ser Dios es un Dios que respeta autoridades, hasta el diablo respeta autoridades. Y por ser autoridad sobre nuestros hijos, cuando un papá viene y le dice a su hijo, vos solo para pregar servís, está declarando algo. Vos no servís para nada, está declarando algo. ¿Y a cuántos nos dijeron en algún momento algo así? Pero Dios en su misericordia nos alcanza, nos levanta y pone su gracia sobre nosotros y su favor sobre nosotros. Por eso dice que uno tiene que crecer en gracia. ¿No es lo mismo?
O sea, crecer en gracia es tener conocimiento de Dios, de Dios y del Espíritu Santo. Es ir creciendo también en el favor de Dios, ¿verdad? Eso es también importante. Ahora bien, nosotros al ser autoridad tenemos que cuidar lo que decimos. Y a veces se nos va de las manos. En algún momento usamos expresiones negativas, con Sandra hablábamos hace unos días de eso. Y yo le decía, sí es cierto, a veces se nos salen cosas que no deberíamos de decir. Pero que nosotros también no somos. Exacto, pero uno también tiene que trabajar en eso, ¿verdad? Empezar a trabajar. Gracias a Dios, pues, hacia mis hijos o hacia ella nunca he declarado ninguna palabra. Yo les decía la vez pasada, tengo ese orgullo santo, de que yo a Sandri nunca le he dicho, eres una tonta o algo peor. ¿Qué lo has pensado? Sí, pero eso es en secreto. Ah, No. No, mucho menos levantarle. Nunca le he levantado la mano a mi esposa, solo los pies, porque no, es broma. Entonces, tenemos autoridad ahí en esa parte donde dice, ustedes podrían decirle a un árbol, está diciendo Dios que también tenemos autoridad. Y es como lo que sucede con la policía. Si ustedes miran, si Estuardo va manejando o Orleans va manejando y ve en una esquina que hay un oficial vestido, bien identificado, y le hace un alto, tiene que parar. ¿Por qué pararías vos, Estuardo? Porque representan la ley. Porque representan la ley o representan la autoridad. Podrán haber algunos, lastimosamente, que se aprovechan de esa autoridad, pero es una autoridad, ¿verdad? Y tenemos que obedecer. Ahora, es algo así, cuando Dios nos da autoridad, las cosas, y empezamos a ejercer la fe que Dios nos ha dado, las cosas empiezan a reaccionar en base a esa fe, empiezan a responder en base a eso. Y les voy a mostrar el siguiente versículo o los siguientes, a los que están conectados y a los que están aquí se los voy a leer. Siempre en Lucas 17, ahora del 7 al 10, siempre en la Nueva Biblia Viva, dice, si ustedes, venía hablando de perdonar a la gente, ellos piden fe, luego él les habla que si tuvieran fe como un árbol, ahora vemos lo que sigue, seguidito. Si ustedes tienen un sirviente, y pareciera que cambió el tema, pareciera que se pasó de hablar de fe ahora a hablar del servicio, pero van a ver la relación que tiene esto. Si ustedes tienen un sirviente que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas, cuando él regresa, ¿le van a decir, ven y siéntate a comer? No, más bien le dicen, prepárame la comida y arréglate para atenderme mientras yo como o mientras yo ceno. Tú podrás comer y beber más tarde. Tampoco le dan las gracias al sirviente porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mandó, deben decir, somos sirvientes inútiles, pues solo cumplimos con nuestra obligación. Aunque pareciera otro tema, hola nena, aunque pareciera otro tema y como que cambió de una vez el mensaje, aquí sigue hablando de la fe. Y si bien esta parte se ha usado para el servicio, también se puede utilizar que si viene hablando de la fe, está diciendo, imagínense que ustedes tienen un sirviente, Tony, tenés un sirviente que se llama fe, tu fe es un sirviente tuyo. Entonces dice, tú puedes venir y decirle, ahora necesito que me sirvas. ¿Y qué va a hacer este sirviente? Va a obedecer. Cuando aprendemos los principios y aprendemos cómo utilizar nuestra fe, ese sirviente que se llama fe va a complacernos, va a respondernos como esperamos. Por eso es importante el tener fe, el reconocer para qué sirve la fe y cómo usarla. Nosotros tenemos que aprender a basar nuestra fe en todo lo que Dios ha enseñado en su palabra. Entonces, para eso también necesito conocer lo que dice su palabra. Yo puedo decir, yo le voy a tener fe a mi billetera y le voy a pedir a Dios que esta billetera se llene, pero mi fe está puesta sobre la billetera y ahí estaría mal enfocada la fe. Porque la Biblia no habla de tener fe a cosas así o a objetos. La Biblia necesita que tengamos nuestra fe enfocada. Luego habla de que ese esclavo que se llama fe nos va a servir. Pero si no utilizamos la fe como se debe, no nos va a servir de nada. Ahora, la fe es una ley, una regla de parte de Dios, una ley celestial.
pero muchos no experimentan un milagro por no usarla, o por no saberla usar, o por no saberla aplicar. Hay gente que anda creyendo por puras tonterías y no pasa. ¿Por qué? Porque no la están aplicando de la forma correcta, porque ni siquiera se dan cuenta que lo que tal vez están pidiendo va en contra de lo que Dios espera o de lo que Dios enseña. Hay gente que está pidiéndole, ay, ojalá que se le cierre el contrato a aquel, ojalá que pase tal cosa con esta vecina, pero no va a suceder. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios tiene planeado, va en contra de lo que Dios ha establecido. Existen principios y esos no pueden ir en contra de la ley. Hay principios y no pueden atacar a la ley establecida. Más bien, el principio y la ley trabajan juntos. Por ejemplo, la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, para no estar desamparados y que nuestra descendencia no mendigue pan, ¿qué tenemos que hacer? Ser justos. Para que ese versículo se cumpla en nuestra vida, es muy bonito. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Pero justo. Y a los injustos, no bien, a eso sí se los lleva la fregada. A eso sí se los lleva candanga. ¿Por qué? Porque son personas injustas. A esas personas les va mal. A esas personas tarde o temprano les va a pasar la factura a la vida. Tal vez ahorita no, pero en su momento se les va a cobrar sus acciones. Pero el justo nunca va a ser desamparado y su simiente no va a mendigar. Salmo 37:25. Salmo 37:25. Entonces, ¿en qué se va a basar? En que busquemos la justicia, ser correctos, buscar actuar justamente delante de Dios. Para que la palabra de Dios se cumpla, nosotros necesitamos ser justos, para que ese versículo se cumpla. Otro versículo que les podría decir de ejemplo. Hay gente que dice, yo quiero que el Señor me bendiga en todo lo que hago. Está bien, pero para que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que haber aprendido a honrar. A buscar, a enamorarnos de O por ejemplo, el versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honralos y te va a ir bien. No, mire, yo sí sí, ni lo conocí, y mejor si nunca lo conozco. No, estás mal. Porque para que te vaya bien, tienes que aprender a honrar a tus padres. Ya muy tarde me lo aprendí. Ya mis padres murieron. Bueno, busca autoridades a quienes aprendas a honrar. Yo no tengo mis papás, pero yo siempre honro a quienes son mis autoridades. Yo respeto a mis autoridades. Y Sandri lo sabe. Sandri sabe, no me podría dejar mentir. Si yo respeto y amo a mis autoridades y si busco honrarlos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya mis papás no están, pues, pero obviamente aún estuvieran, tengo mis pastores para honrar, pero ahora ya no están mis papás, pues están mis pastores para honrar. Yo busco honrarlos y la honra no se da si lo necesitan, la honra se da porque es lo correcto delante de Dios. 37:25. Es como que de él me dijera, yo no le voy a dar a mi mamá si mi mamá tiene pisto. No, es que no se trata de que tenga o no tenga, se trata de que lo merece por ser mamá. Yo a mi papá no le voy a dar, va a decir Delmi, o Melanie, o Gaby. No, ¿por qué? Porque, mi papá tiene bastante. No se trata de que si tienen o no tienen, se trata de que es lo correcto delante de Dios. Y la consecuencia de honrar a nuestros padres es que nos vaya bien. Y en el caso de Delmi, tiene que enseñarle eso a sus hijos. Y esto, enseñarle a sus hijos que los honren a ellos, para que les vaya bien, para que tengan una larga vida y no una larga vida bien tronados, sino que tengan una larga vida bien, una larga vida bendecida. Entonces hay principios que se aplican con la fe, pero la fe es una ley y esa fe no se cumple. Hay muchas iglesias, no se cumple si no está bien el principio. Hay muchas iglesias, yo no digo que esté precisamente mal, que digan, vengan el próximo domingo y traigan las escrituras de la casa que tienen hipotecada. Y vamos a orar para que salgan de esa deuda. O traigan la carta de demanda que tienen de parte de ese abogado. Y vamos a orar para que la deuda desaparezca. O traigan sus tarjetas de crédito y vamos a ungirlas para que la deuda desaparezca. Y está bien. Pero eso no se va a aplicar si la persona no aprende a aplicar principios. No se va a cumplir. Si la persona sigue gastando desmedidamente, sigue queriendo gastar solo para vivir de apariencia, solo se mete a comprar el último celular o el último carro solo para que sus vecinos digan o para que su familia sepa, no está aplicando los principios y siempre va a vivir endeudado o endeudada. Si la persona no sabe que hay que medirse con los gastos, la persona
Va a poder pagar una tarjeta, pero va a tener otras en las que se va a endeudar. Entonces hay cosas que por más que se hagan servicios especiales para eso no se va a cumplir porque son principios. Son principios. Hay gente que dice, "Ay, mira, ora por mí para que cuando Dios me bendiga, entonces yo voy a empezar a ofrendar y voy a empezar a dar". No, no es así. Para que Dios te bendiga también, tú tienes que aprender a darle. Ah, no, pero que me dé el primero. No, tú tienes que darle primero a Dios. Y entonces vas a recibir como consecuencia una bendición. Y hay otras personas, entonces voy a meter 1,000 y a ver si saco 2,000. No, es que no es una maquinita como de Las Vegas, ¿verdad? Que metes una ficha, jalas una palanquita y a ver qué te sale y de repente ganas. No, no es así. Es por fe, es por honra, es por amor, es por respeto, es por dedicación, por saber que Él lo merece. Y cuando tú le das a Dios, viene una consecuencia. Pero si tú no aprendes a darle, no va a pasar. Solo te quiero... Activa tu micrófono para que... es que no está conectado. Ok, bueno. Ajá. Salmo 37, malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. En Romanos 18. ¿Qué versículo es ese que me estás leyendo? Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, dice Salmo 37, 21. Mas el justo tiene misericordia y da con generosidad, dice la versión. Otro dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos de otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense que he sabido de muchos casos que la gente está súper endeudada pagando deudas de otras personas porque fueron fiadores. Y la Biblia dice que no seamos fiador de nadie. Y después, Señor, sacame esta deuda. Está bien, pero aprende el principio, aprende la instrucción, aprende a obedecer. No te metas a problemas, no andes buscando problemas. No tengas pena, solitos vienen sin que los busques. No busquemos problemas, no nos metamos en situaciones en donde no vamos a poder salir. Conozco gente que lastimosamente lleva bastante tiempo pagando deudas porque le fueron fiador a un amigo, a un familiar o a un compañero de trabajo. Mi suegro nos contaba hace unas semanas que su compañero de trabajo tuvo que pedir que lo liquidaran de no sé cuántos, como 30 años de trabajar en una empresa, para poder pagar porque le iban a quitar la casa por una deuda que fue por ser fiador de otra persona. Y tuvo que pedir que mejor lo liquidaran para que con su liquidación lograr pagar. Entonces, pero se mete uno a problemas y los problemas solitos vienen, mejor no hay que andarlos buscando. Y cuando vengan uno con bases bíblicas, con principios y con el temor de Dios, uno va a saber enfrentarlos. Y si tenés dudas, pedí consejo a personas que se van a basar un poco o se van a basar realmente en el consejo en lo que Dios enseña. No, hay cosas que no se van a cumplir si no seguimos principios. Es sencillo. ¿Querés cosechar algo? Primero tenés que sembrar. ¿Querés recibir algo? Primero tenés que dar. ¿Querés alcanzar misericordia? Tenés que ser misericordioso. Si no somos misericordiosos, no vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Es un principio básico. Yo he visto a gente señalando. Hace unos días hablaba yo con mi pastor y mencionábamos cómo es que la gente a veces olvida que Dios tuvo misericordia. Nos olvidamos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y cuando pasa algo o nos enteramos de alguien que falla, queremos ser verdugos, no solo jueces. Y nos olvidamos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero hay un versículo que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios tenga misericordia? Tú tienes que ser misericordioso. No, yo no. Entonces no estés esperando misericordia. Por eso dicen que a veces la gente es buena para señalar lo malo que las otras están haciendo. Solo que esa persona que está señalando también lo hace, solo que no lo demuestra. Exacto. O como decía alguien por ahí, no juzgues a otro solo porque tu pecado huele diferente al tuyo. Solo porque la otra persona peca diferente a como tú pecas. No tienes derecho a juzgar. Pero a veces nos ponemos en esa posición y necesitamos aprender a tener misericordia de la gente. Y si miramos que alguien falla, ayudémoslo a levantarse. Oremos por esa persona. Depende. Y si no puedes ayudarle, ora por esa persona. No está cerca, ora por esa persona. Llegó a tus oídos que alguien falló, pídele misericordia a Dios.
Y Dios va a decir, Alarán, este pide misericordia por esta persona que falló, que se portó pura, pero él pide misericordia por esa persona. Él está aprendiendo a ser misericordioso, a alcanzar misericordia. Entonces los principios no pueden ir en contra de la ley, tienen que trabajar juntos. Si no, cualquier persona podría andar pidiendo cualquier cosa, declarando cosas hasta malas. Y ese es el problema de muchas iglesias, de verdad, que solo enseñan a que vengan, oremos, pero no están enseñando a cómo no llegar a donde llegaron. No están diciéndole, ¿por qué tenés tantas deudas en esas tarjetas de crédito? ¿Por qué te están embargando tu sueldo? ¿O por qué te están queriendo quitar la casa por la hipoteca? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Aprende a dirigir bien tus finanzas. Aprende a manejar bien tu economía. Procura no estar metiéndote a deudas. Entonces, si las iglesias no enseñan esto, las personas vuelven y vuelven y vuelven a lo mismo. Entonces necesitamos que eso cambie. Muchos buscan a veces también a X pastor para que ore, pero no es que esté mal o están buscando que alguien ore. No está mal, está bien. Unámonos en oración, ok. De hecho, tenemos en la iglesia el grupo de intercesión, mi esposa está a cargo y se mandan las peticiones de oración ahí. Definitivamente hemos visto milagros que pasan en la oración. No está mal pedir oración para otras personas, por algo a otras personas. El problema es cuando yo me quiero colgar de la fe de otros. Ay, ore usted porque yo no tengo fe para eso, la verdad. En cambio, a usted Dios sí lo oye. Ay, ¿por qué a mí no me va a oír Dios? Es porque yo no tengo la fe, entonces, que debería ni la estoy usando como debería. Quería preguntar, ¿por qué cuando, digamos, uno pide que oren por alguien, por ejemplo, en el caso de mi hermano Orlando, que pedimos que oraran y se oró, y incluso unos señores que estaban ahí empezaron a orar, estaban ahí, ¿y por qué no se dio? No pasó. Dios conoce, la Biblia dice que Dios conoce cuánto tiempo va a vivir cada persona. Y sí me recuerdo, era un señor que estaba incluso en la cama de la par de mi hermano. Sí, eso Y con dos familiares y se pusieron a orar por mi hermano cuando él fallece. Ahora, Dios conoce el tiempo. Dios conoce la hora. Dios sabe cuándo. Es algo así como que usted agarra un yogur de la refri y usted le mira la fecha de caducidad. Pues Dios agarra a Silvia, Dios agarra a Estuardo y dice, ¿cuándo vence? Ahí se acabó. Pero esa fecha no la sabemos. Entonces viene Dios y él dice, no, yo conozco cuánto va a vivir esta persona y está establecido. Y posiblemente, en el caso de lo que pasó con mi hermano, Dios ya había cumplido mi hermano ya había cumplido una voluntad de Dios. O sea que no tiene nada que ver el hospital, el médico, nada. Fíjese que hay un caso en la Biblia que es impresionante, basándonos nuevamente en la fe. Pablo le había dicho a Dios que tenía que ir a Roma a predicar, pero camino a Roma, el barco en el que iba empieza con la tormenta a destruir, empieza a hacerse pedazos, pero viene el Pablo y le dice a toda la tripulación, tranquilos, Dios ya me dijo que nadie se va a morir. O sea, no va a haber ningún muerto, pero el barco se estaba haciendo pedazos y efectivamente el barco se hace pedazos, pero no hubo ningún muerto. Llegan a una isla y la gente de ese lugar los recibe y encienden una fogata para que se calienten. Y entonces Pablo se estaba calentando en el fuego y cuando fue a buscar un poquito más leña, jalaron un poquito más de leña para tirarla al fuego, había una serpiente que estaba adentro de la leña y se le prendió. En una película me gusta la forma en que lo representa porque él se levanta así y todos se quedan viendo y dice, Pablo, la serpiente se está picando y la serpiente todavía la tenía prendida y se está moviendo, pero no lo suelta. Entonces se la agarra, se la arranca y la tira. Pero sí lo mordió. Las personas del lugar sabían qué clase de serpiente era y en ese momento dice que se quedaron viendo y esperando que Pablo se muriera, que Pablo cayera o que se empezara a hinchar y muriera. Que si el veneno no le hizo efecto. ¿Qué pasó? Porque Dios tenía un plan perfecto para él, no era el tiempo, no era el momento. Entonces hay personas, por eso dice, entonces aunque no era el hospital, no, es que cuando Dios ya tiene un plan, no hay nada que lo cambie. Yo he visto gente que dice, mire, y se levanta la playera y lleno de cicatrices, mire, y estos 6 balazos, 2 me los pegaron no sé dónde y 3 en no sé dónde.
Y yo dije, ¿cómo fue posible? Porque Dios tiene un plan, Dios sabe por qué, Dios conoce el tiempo. Y así como con Pablo, la serpiente era venenosa porque los lugareños se asustaron, dijeron, este se va a morir, y no murió. ¿Por qué no murió? Si era una serpiente venenosa, ¿cuál tuve antídoto? Nada, no murió. ¿Por qué no murió? Porque Dios tenía un plan. ¿Y por qué mi hermano sí murió? ¿Por qué el familiar sí falleció? ¿Por qué tal vez a las personas que están oyendo el mensaje, tal vez fue tu mamá, fue tu papá, fue un hijo? ¿Por qué sí falleció? Porque Dios tenía un plan. Y a veces no comprendemos eso. Hay un versículo que dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son los míos. Los planes de Dios son grandes. Y a veces no lo comprendemos. Entonces es donde más necesitamos aferrarnos a su palabra y aferrarnos a aplicar la fe como Él espera. Porque cuando entendemos que la voluntad de Dios se cumplió sobre mi hermano, aunque nos haga falta, aunque todavía lo lloremos, aunque todavía nos duela, pero sabemos que Él está en un buen lugar y sabemos que cumplió su propósito. Y sabemos que aunque Dios pudo haberlo evitado, Él lo permitió. Y entonces nos toca aceptar. Y aceptar con una actitud correcta. Yo he conocido gente que lleva años de años en luto por un ser que falleció y no sueltan ese dolor y no sueltan ese vacío y siguen tal vez hasta llenándose de amargura y de tristeza y de depresión por esa pérdida, cuando no es lo que Dios espera. Bien, vamos a leer un último versículo. También agregando lo que tú puedes buscar. Yo conocí un caso de una persona que quedó embarazada y empezó a tomar chagas para abortar, ¿no? Y tomó un montón de cosas, hizo un montón de cosas para poderlo abortar. Y era lo que decía mi mamá, Dios tiene planes para cada persona, y aunque tal vez esa persona, la que iba a ser la mamá, no lo quería y no quería que viniera, la voluntad de Dios por más que hizo esa persona para que no estuviera, ahí está. Algo similar fue lo que le pasó a Cristiano Ronaldo. ¿Sabía usted que la mamá de Cristiano Ronaldo lo quería abortar? Y cuando fue al doctor para decir que no lo quería tener, el doctor no se lo permitió. Y ella empezó a tomar un montón de cosas, empezó a tomar licor y hasta provocó caerse de las gradas para abortarlo y no lo abortó. Y ella lo quería abortar por la escasez extrema en la que vivían. Y encima también el papá pues era alcohólico. Entonces había muchas cosas muy en contra. Pero de ahí Dios permitió que naciera. No permitió, no era el tiempo que ese bebé muriera, no era el momento ni la forma. A los 14 años, a los 13 viajó a otro país, no recuerdo ahorita a dónde, porque era muy bueno en fútbol. Y lo tenían en cosas de fútbol con niños, en equipos de fútbol para niños. Y fíjese, Silvia, que a los 13 años le dolió dejar a su familia y vivió aparte para dedicarse a jugar fútbol en equipos de adolescentes. A los 14 le detectan un problema en el corazón y lo tuvieron que someter a una operación. Lo operan y eso hubiera dicho cualquiera, aquí se acabó cualquier posibilidad de carrera futbolística. Sin embargo, él, sí, a las semanas ya estaba entrenando otra vez, era siempre el primero en llegar a los entrenamientos, era el último en irse, era el que más hacía las cosas, con más ganas, y llegó a donde está. ¿Por qué no murió si la misma mamá, desde que estaba en el vientre, lo quería perder? Porque Dios tenía un plan. Entonces, podemos ver la mano de Dios detrás de muchas cosas y a veces no las entendemos. Ahora sí vamos a leer este versículo, que está en Mateo 17. Y esto es lo último que voy a leer. Cuando llegaron al gentío, vino a él, es decir, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, en el 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Eso se lo dijo a los discípulos. Tráiganmelo para acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora, y reprendió Jesús al demonio y quedó sano, dice.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo no sé si habían oído esa historia, pero dice, ¿por qué no pudimos echar nosotros fuera a ese demonio? Fíjese, un papá con un hijo se lo trae a los discípulos. Ya se habían hecho una gran fama de Jesús y los discípulos que estaban aprendiendo, y le traen el muchacho a los discípulos y no pudieron. Entonces viene y dice, mira, tus discípulos no pudieron. Entonces Jesús se molesta y le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Lo liberan y después los discípulos se le acercan y dicen, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Sí hicimos lo que tú haces. Entonces viene, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y este es el último pasaje de la Biblia que voy a leer. Por años, en toda mi caminada del Señor, he ido a varias iglesias y he oído o he oído prédicas en internet. Y muchos utilizan esta parte para decir que el género del demonio necesita oración y ayuno para poder echar fuera un demonio. Pero si fuera así, ¿por qué Jesús le dijo, híjole, ¿sabes qué? Tráemelo mañana y yo voy a estar orando hoy? Porque con oración y ayuno sale el demonio, si fuera así, la enseñanza. No le dijo, tráemelo mañana, porque ahorita, mira, ya ahorita ya almorcé incluso. Mañana voy a ayunar, voy a orar y ya vamos a poderlo echar fuera. No, Jesús dijo, tráeme. Y en el momento lo liberó. Primero, Jesús era alguien de oración. Él vivía en oración, en relación, en intimidad. Y la oración y el ayuno no sirven para echar fuera un demonio, sino la oración y el ayuno serían más poderosas que el nombre de Jesús. Y no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Cuando Jesús le dice, este género no sale sino con oración y ayuno, le está diciendo este género de la poca fe, este género de la incredulidad, este género en el que ustedes dudan. Y eso fue lo que enojó a Jesús. Hombres incrédulos y de poca fe. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Lo que necesitamos es aprender o conocer por completo que nuestra fe nos va a ayudar a hacer cosas grandes, pero la oración y el ayuno no son más grandes que el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús no solo es aplicar el nombre y ya estuvo. Si no, todos los que se llamaran Jesús fueran personas excepcionales. Los papás aplicaron el nombre de Jesús sobre su hijo y le pusieron Jesús a su hijo. Y he conocido unos Jesuses tan lejos del temor de Dios. Conocí un Jesús que era borracho y medio. Y si no estaba borracho, era ladrón. Y cuando estaba borracho, no robaba porque estaba muy borracho para robar. Entonces, cuando estaba bueno, ya no robaba. Y se llamaba Jesús. El nombre solo no puede tener, el nombre solo no puede funcionar como tal si se le pone a alguien, por ejemplo. Es la fe, es el principio de la fe, de vivir bajo la creencia en que Dios es poderoso. Y entonces, cuando hacemos eso, las cosas empiezan a suceder. Está el caso de tres hijos de unos fariseos que fueron a querer liberar a un endemoniado. Y llegaron con el endemoniado, lo tenían agarrado entre varios, y llegaron los tres a orar por él y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dijeron, sal de este cuerpo. Y el demonio le dijo, espérense, un momento. Calmémonos. A Jesús conocemos. El demonio se puso a platicar con ellos. Mira, a Jesús lo conocemos. Y de Pablo hemos oído. Pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que el endemoniado se tira sobre ellos, les da una golpiza, les rasga la ropa y ellos tuvieron que salir huyendo desnudos.
Pero usaron el nombre de Jesús, sí, pero no, mal aplicado. Porque ellos no tenían la fe. Por eso es que el nombre de Jesús es el que predica Pablo. Así pues, Pablo sí lo estaba haciendo bien, pero ¿y ustedes quiénes son? Por eso el nombre como tal tiene que estar respaldado con mi fe y respaldado con mis principios y respaldado con los principios que Dios espera que yo aplique a mi vida. Y con la relación que tengamos, porque con la relación. Cuando sueño, cuando no era cristiano, él tuvo un sueño que miró al diablo. Y dice que como mi mamá siempre iba a la iglesia, le dijo, en el nombre de Jesús te vas. Y se empezó a reír y dice que le dijo, vos me estás diciendo en el nombre de Jesús. Se empezó a reír y le dijo, vos no tenés autoridad. Eso se lo dijo. Entonces, por si no están oyendo, mi esposa está contando de una vez que en un sueño, mi suegro vio a un demonio y le dijo al diablo, y le dijo, en el nombre de Jesús te vas, y este se rió de él y le dijo, vos no tenés autoridad para decirme en el nombre de Jesús. Y hay algo que a mí me marcó cuando lo aprendí. Nadie puede tener autoridad si no vive bajo autoridad. Si no vivís bajo una autoridad, te repito, Dios es un Dios de principios y uno de los principios fundamentales es la autoridad que Él delega. Y si tú no te sujetas a una autoridad, no vas a tener nunca autoridad. Por eso es importante, en mi caso, si tuviera mis papás serían a quienes yo honro, pero tengo mis autoridades que son mis pastores también. Ya no están mis papás, pero están mis pastores, a quienes yo obedezco, a quienes yo honro. Y mis pastores no me andan diciendo, Lindomar, no esto, no lo otro, no aquello, no aquí, no allá, no, ellos no me andan negando nada, ellos no me andan prohibiendo nada. Yo, a través de lo que la Biblia enseña, me abstengo de cosas que yo sé que no le gustan a Dios. Pero a ellos los tengo para aprender y para honrar. Entonces nadie que no vive bajo autoridad puede tener autoridad. No busquemos a Dios solo para sacarle algo. No busquemos a Dios solo para ver si nos puede dar algo. Eso es muy triste. Eso estaría como una mujer que se le acerca al esposo y va a tener intimidad con el esposo porque tiene ganas de un nuevo celular. ¿Cómo se le llamaría eso? Interés, ¿cuánto vale? Interés, ¿cuánto vale? ¿Sería prostitución? Es prostitución, porque eso es la prostitución. Me le voy a acercar para ver qué le saco. Eso es una prostitución, ¿no? Eso es lo que es una prostituta. Da algo a cambio de otra cosa. Y a veces estamos buscando a Dios solo para ver qué le sacamos. Y prometemos y le ofrecemos y ahí estamos. Y cuando estamos mal, ahí sí. Cuando estamos enfermos, ahí sí. Pero cuando ya estamos bien, nos olvidamos. Eso fue prostituirnos. Y Dios no merece eso. Dios es bueno. Eso no sería correcto. O que un hombre, para obtener intimidad con su esposa, le esté ofreciendo cosas. La está prostituyendo. La está volviendo una prostituta. Y eso no es correcto. Tenemos que acercarnos a Dios. No importa si nos da o no nos da, si contesta o no contesta una petición. Él es bueno, Él es misericordioso y merece que nos acerquemos a Él. Busquémoslo con todo el corazón, busquémoslo con toda la entrega posible. Porque dice la Biblia que el que se acerca a Él, creyendo que Él existe, Él va a dar galardones o recompensas a quienes lo hagan así. Amén. El orar y ayunar entonces es para conocer al creador y consumador de la fe. No es para que pase algo. Entonces voy a adorarlo. Voy a ir a la iglesia a cantar, pues a ver si me da lo que quiero. No, es lo mismo. Queremos prostituir lo que queremos conseguir y no es así. El orar y ayunar no es para, voy a orar y voy a ayunar, pues a ver si me da lo que... No, no es para eso. El orar, el ayunar, el adorarlo, el aprender la Biblia, el leer la Biblia, escuchar mensajes, el estar buscando de Dios, es porque reconozco que lo necesito, no para ver qué le saco. No importa si me bendice o no me bendice, Él es bueno y merece que yo lo busque, que yo tenga una relación con Él, una intimidad con Él. Vamos a terminar orando. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por esta palabra, Señor, a quien primero le diste con esta palabra fue a mí. Yo te agradezco, papito, porque día a día, Señor, yo aprendo. Cada vez que tú me das una palabra, cada vez que tú me permites escuchar un mensaje, Señor, ayúdame, Señor, a ser más receptivo a tu palabra, a tus instrucciones, a tus principios, para poderlos aplicar a mi vida, Señor.
Tú dices que no esperas solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No quieres que solo oigamos mucho, sino que hagamos, Señor, lo que tu palabra enseña. Por favor, ayúdanos, Señor, no solo a prestar nuestros oídos, sino a prestar todo nuestro ser para complacerte, para hacerte sonreír, Señor, para cumplir lo que tú esperas de nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos usar la fe de la forma correcta, a usar la fe, Señor, bien aplicada en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo suplico, mi Dios, has sido bueno y misericordioso. Haz, Señor, resplandecer tu gloria sobre nuestra vida. Te pido, mi Dios, que bendigas grandemente a Omar, a Vicky, Señor. Ten misericordia, Señor, y muéstrales que tu mano no se ha cortado, Señor. Te lo suplico, mi Dios. A todo aquel que se levante en contra tuya, Omar, en el nombre de Jesús, yo lo dejo sin efecto. En el nombre poderoso de Jesús. Ha habido gente, Omar, que se ha querido levantar en tu contra y en el nombre de Jesús declaro la misericordia de Dios a tu favor. Han habido personas que por envidia se han levantado en tu contra, Omar. Mas en el nombre de Jesús yo los dejo sin efecto. Omar, no me has dicho nada de esto, pero dice el Señor, yo estoy contigo y yo mostraré que soy tu Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que se levante en tu contra lo hará sin mí, dice el Señor. Tú solo vive bajo mi sombra, dice el Señor. Bajo mis principios, bajo mi palabra. Padre Santo, bendigo grandemente la vida de Guadalupe, Señor, por favor, su hogar, su familia, su economía, Señor, protégele. Amado Dios, que hay gente mala rodeándola, Señor, que confunde sus pensamientos, mi Dios, pero que no puedan acercarse ni a Guadalupe, ni a su familia, ni a sus bienes. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, una doble protección para Guadalupe. Haz tu obra perfecta también, Señor, en la vida de mi Mari, Señor, allí en Ecuador, Padre. Todas aquellas personas, Señor, que en maldad puedan estar acercándose, Padre, por favor, hazles retrocederse en el nombre de Jesús con un vallado de ángeles protegiéndola a ella, a sus hijos, a su familia, a su esposo, a sus nietos, Señor, a las cositas que les has dado, Señor, para que sean testimonio de que tú bendices, que tú levantas, Padre. Yo la bendigo con toda bendición de los cielos. Bendigo la vida de Orleans también, Señor, ahí en México. Te agradezco por su vida, Señor. Gracias, Señor, porque has guardado su caminar, la has protegido, Señor, y has hecho de ella, Señor, una mujer que te teme. Yo la bendigo con toda bendición. Bendigo la vida de Heidi, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Hoy no pudo acompañarnos, Padre, pero gracias porque está conectada. Te ruego, mi Dios, que por favor esta palabra la pueda poner por obra lo antes posible en su vida. Bendigo la vida de Mariela, señora Alvisures, y toda su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendo toda enfermedad, todo malestar, toda dolencia que ha habido en Mariela, que ha habido en su casa, Señor. Te ruego, mi Dios, resplandece. Te ruego, Señor, reprende toda obra del enemigo que se ha querido levantar en contra de Mariela y de toda su familia. Gracias te doy por la familia de mi cuñado, de mi hermana, Señor, que prestan su casa para que esta reunión se pueda hacer. Te ruego, mi Dios, papito, yo intento hablar al intelecto, por favor, Espíritu Santo, convence tú en cada corazón, Señor, y pon, Señor, tu sello sobre este hogar, sobre la economía de mi cuñado. Te lo ruego, mi Dios, bendícelo. Te lo suplico, Señor. Conforme tu gran voluntad y tu gran amor, Señor, provee. Bendigo la vida de Estuardo y de él, mi Señor. Que puedan comprender, mi Dios, qué cosas grandes tienes para ellos. Que hay cosas mejores aún, Señor. Que no se conformen y que no se acomoden. En el nombre poderoso de Jesús. Pongo la vida de mi esposa, mi vida, la vida de mis hijos en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Amén. Amén. Y todos decimos, amén. Amén, 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 amén. amén, amén. Amén, amén. Dios los bendiga grandemente. A los que se conectaron y a los que van a seguir oyendo este mensaje, Dios les bendiga. Cada sábado procuramos hacer esta reunión. Cuando hay actividades especiales, o cambiamos la hora, o cambiamos, o no lo hacemos y lo hacemos hasta el siguiente sábado. Pero en el nombre de Jesús seguiremos aquí compartiendo, esperando que ustedes nos ayuden a invitar a más personas. Pasen muy feliz fin de semana. Gracias por su tiempo. Gracias a cada uno. Omar, me saludas a Vicky.
Gracias de verdad por hacer el espacio. Mi Mari, Guadalupe, Orleans, Heidi, Marielba y todas las demás personas, gracias por conectarse. Pasen muy feliz fin de semana y hasta la próxima.